Yo les quiero decir que se nos ocurrió la idea de formar este seminario que se va a llamar Ciudades, Innovación y Medio Ambiente como parte de las actividades de cátedras de jóvenes investigadores del CONACYT, que es un tema pues innovador, por supuesto, que se está trabajando prácticamente en todas las universidades y centros de estudios del país. Tuve la oportunidad de estar en una plenaria de evaluación en el CONACYT y pues me di cuenta que este tema, sobre todo de la innovación pegada con el estudio de las ciudades y sus problemas, pues está en prácticamente todos los proyectos de investigación, está prácticamente en todas las maestrías que el CONACYT apoya, con becas o con recursos. Y es el caso del Colegio del Estado de Hidalgo, que tiene dos maestrías, una de Planeación y Desarrollo Regional y otra de Desarrollo Urbano Sustentable. Entonces viene muy bien este tema a cuento para tener un seminario que va a sesionar cada mes durante un año con la finalidad de traer gentes especialistas, como el caso del doctor Liu Sun Xuedong, que viene de la FES Aragón de la UNAM, y entre otros especialistas que están en estos temas para pues aprender, por supuesto, y para desarrollar e intentar publicar un libro que dé cuenta de las sesiones de este seminario durante un año. Entonces, bueno, el tema es muy interesante, muy importante, es un tema de moda. Yo creo que desde la Edad Media hay un historiador francés que se llama Henri Pirenne, que decía que las ciudades desde ese tiempo de la Edad Media se nutrían de varios sostenes para su funcionamiento. Uno, por supuesto, que es el tema del agua; otro, que es el medio ambiente, que significa el oxígeno, es decir, esto nos conecta con los bosques, nos conecta con las plantas, pero también fundamentalmente con el tema del agua y con el tema de la movilidad. Ya desde la Edad Media, las ciudades que eran cerradas ocupaban de cierta movilidad, incluso para las gentes que vivían ahí, que se tenían que caminar por sendas, ¿no?, que sería el símil de ahora de las calles, ¿verdad? Y bueno, las ciudades no pueden existir sin eso, tampoco pueden existir sin los servicios, es decir, la alimentación, pero también hasta la basura, hasta muchos elementos que hay que considerar para su buen funcionamiento. Y a eso hay que agregar el tema de la innovación, es decir, que cada ciudad tiene que tener medidas de políticas públicas innovadoras. Ayer tuve la oportunidad de estar en Querétaro y acaban de inaugurar un libramiento que rodea toda la ciudad, así como un gran cinturón, lo que agiliza la movilidad muchísimo, o el surtimiento de alimentos, o el apoyo de los servicios. Ahora le llaman ciudad inteligente a Querétaro, ¿no? Entonces, yo creo que el tema viene a cuento muy bien en el Colegio del Estado de Hidalgo. No me extiendo más. Agradezco al doctor Sergio Ceballos Pérez, que va a ser el encargado y coordinador prácticamente de este seminario. Agradezco a nuestro ponente, el doctor Liu Sun Xuedong, y agradezco más a nuestro amigo, director general, el maestro Ramón Castillo, que nos hará favor de inaugurar formalmente las actividades de este seminario. Sin más, muchas gracias, Ramón. Gracias. En un momento inauguramos. Quiero aprovechar el comentario del doctor Pablo y saludar a nuestro invitado. Bienvenido, qué bueno que te perdiste, porque te das cuenta que necesitamos darle orden a estas ciudades modernas. Y bueno, y también al doctor Sergio. Yo sí quiero decirles que, así como lo comenta el maestro Pablo, él estuvo de visita en Querétaro ayer precisamente, y pues no hay que ir tan lejos. También aquí en Pachuca estamos intentando hacer proyectos innovadores como la Ciudad del Conocimiento, que es una propuesta inteligente también para tener una nueva forma de movilidad sustentable, industrial, económica, de vocación, y esto nos lleva a tener que tener proyectos innovadores. Y seguramente que una de las ciudades que le urge tener este tipo de cambios, este tipo de innovaciones o este tipo de nuevas estructuras, sin duda que es el Estado de Hidalgo, particularmente su capital Pachuca. Es una de las capitales a la Ciudad de México más cercanas, es una realidad muy rápida, es un estado que tiene un futuro muy grande,
Es un estado que, gracias a la escasez del espacio geográfico en algunos estados, como es el Estado de México, donde ya no tiene para dónde crecer este estado desde el punto de vista industrial, ahora resulta ser que lo único que queda al centro del país se convierte y se voltea la mirada a Hidalgo. Todo el valle de Tizayuca empieza a ser un área muy atractiva para la llegada de nuevas industrias al centro del país. Y esto nos va a generar justamente que a través de estos seminarios y estos talleres de ciudades de innovación y medio ambiente podamos tener una nueva perspectiva del proyecto de ciudades modernas. Yo les agradezco mucho. Es un seminario, como bien lo dijo el doctor Pablo, de 12 sesiones, prácticamente una por mes, así nada, lo entiendo. Quizás tengamos algunas otras que por ahí extraordinariamente tengamos alguna visita de algunos compañeros o de algunos invitados que podamos aprovechar que anden por la ciudad y por los vamos a traer. Pero yo creo que sí es un taller, un seminario muy exitoso, y seguramente que en este año vamos a conocer cosas importantes y se van a quedar registradas en el libro que se pretende tener este seminario. Yo les agradezco a todos ustedes, jóvenes, que estén ahora con nosotros, a los doctores que nos acompañan, obviamente a Sergio, que es el responsable del proyecto, el maestro que en esta ocasión nos va a dictar su conferencia, y obviamente también a mi amigo el doctor Pablo, que es el responsable de que la academia de este colegio esté funcionando. Y ahora sí, si me lo permiten, nos ponemos de pie y con mucho gusto damos por inaugurado este seminario sobre ciudades, innovación y medio ambiente. Inicia este día y que seguramente por ahí de noviembre del año que viene estará concluyendo, deseándoles que todas las sesiones que tengamos a lo largo de este año sean para bien y que sean de mucho beneficio para todos ustedes. Enhorabuena y felicidades, y lo declaramos formalmente inaugurado en el seminario hoy 17 de noviembre, siendo la 1 de la tarde de este día, en este lugar. Esperamos hacer lo mismo en este día y en este lugar, en clausura de otro año. Felicidades a todos y enhorabuena. Buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Y bueno, como comentaba el doctor Pablo, pues este seminario tiene como fin discutir sobre temas de innovación, de medio ambiente y sobre todo de las ciudades, un tema que pues está tomando mucha importancia, no solamente en Hidalgo, sino a nivel mundial. Latinoamérica es la región con más intensidad en procesos de urbanización. Se espera que dentro de algunos años pues pase a formar la población con más habitantes dentro de las ciudades. También México es el país con mayor población urbana dentro de la región de Latinoamérica. Entonces, pues bueno, el seminario es muy importante, y bueno, en este día pues tenemos la fortuna de tener como invitado al doctor Liu Xilong. Él es, pues bueno, fue profesor mío dentro del posgrado, y bueno, él va a impartir esta conferencia que se llama La incorporación del suelo de propiedad ejidal para usos urbanos y el ajuste de políticas de vivienda 2000-2012. Voy a leer brevemente su currículum y bueno, después le daré la palabra. Bueno, el doctor Liu es licenciado en Economía por el Departamento de Economía Agrícola de la Universidad Popular de China, por Beijing, China, con la tesis Reforma Rural y Producción Agrícola a final de los años 70. Tiene una maestría en Economía dentro del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE,
También tiene un doctorado en Economía por la División de Estudios del Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, con la tesis Autosuficiencia Alimentaria y el Sistema de Producción Agrícola, un estudio comparativo entre China y México. Él ha trabajado, él es profesor titular dentro de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, dentro del posgrado en Economía, y bueno, también trabajó dentro de la Secretaría de Economía como jefe de departamento y como asesor del secretario de Comercio Interior. Bueno, tiene un amplio currículum, también él es profesor de posgrado, imparte diferentes materias, de ellas econometría, y también ha escrito diferentes publicaciones sobre temas de México-China. Y bueno, pues quisiera darle la palabra para comenzar la conferencia y pues bueno, le damos un aplauso para comenzar. Gracias por la invitación, Sergio, por la oportunidad que me ha dado para presentar parte de investigación, un proyecto de investigación que estoy llevando a cabo dentro de este proyecto PAPIT, financiado por la misma universidad. Estudio, se relaciona con el suelo de propiedad social o la propiedad colectiva, como lo llamamos de diferentes ángulos, ¿no? Porque este proyecto consiste en un estudio comparativo entre China y México y ese suelo tipo social, cómo ser incorporado ese tipo de suelo a el proceso de urbanización. Como se ha comentado el doctor Pablo, que para una ciudad inteligente obviamente hay que cuidar el agua, hay que cuidar el medio ambiente. Sin embargo, para esta ocasión no voy a hablar de agua y medio ambiente, sino me concentro en el factor principal de una urbanización, que es el suelo. Es decir, como sabemos, cada día más cada día más gente vive en las ciudades. Por el caso de México, de acuerdo con la última cifra de INEGI, 76.8% de la población mexicana vive en localidades cuyos habitantes rebasa a 2.500 habitantes. Estos 2.500 habitantes obviamente es un criterio que utiliza INEGI para determinar zonas urbanas. Es decir, según ese criterio, obviamente la población que vive en esas localidades ya es considerado como habitantes urbanos. De esa manera podemos decir, al año 2010, de un total de 113 millones de mexicanos, 86.6 millones viven en las ciudades. Ahora, con esa creciente habitantes urbanos, obviamente cada vez se requiere viviendas dignas, es decir, ordenados, sustentables, para que esos habitantes urbanos que viven dignamente. Bueno, para lograr, para promover el desarrollo ordenado y sustentable de ciudades, obviamente uno de los factores es el suelo. ¿De dónde viene el suelo? Como sabemos, es justamente lo que el punto central de ese trabajo o ese proyecto PAPIT que estoy llevando a cabo. Es decir, para México, más del 50% del suelo o territorio pertenece a propiedad social. Es decir, la propiedad social representa por dos figuras. Una parte es ejidos, otra parte es comunidades. Entonces, esas dos figuras representan más 54% más aproximadamente ese suelo. Entonces, obviamente la incorporación de suelo, o según como se vea, ¿no? Diferentes enfoques de este lado de propiedad social, obviamente le llamamos
desincorporación, pero cuando para usos urbanos eso llamamos incorporación a usos urbanos. Entonces, ¿por qué es desincorporación? Es una lógica sencilla, es decir, para la propiedad social, el suelo es la propiedad colectiva o propiedad pertenece ejido o la comunidad. Sin embargo, para usos urbanos, esos suelos, todos suelos son propiedades privadas, sobre todo la vivienda. Entonces aquí existe una incompatibilidad entre regímenes de propiedad, por eso se requiere una desincorporación, en primer lugar. Ahora, para mi trabajo, para esa presentación va a ser 4 partes. La primera parte, vamos a analizar las principales vías de desincorporación antes de la reforma constitucional del artículo 27 y obviamente su posterior instrumentación de la nueva ley agraria el mismo año 92. En segundo lugar, por segunda parte, obviamente vamos a ver cuáles son las nuevas alternativas de desincorporación. Obviamente, esas nuevas alternativas de desincorporación son derivadas de la misma reforma agraria, o sea, de la misma reforma del artículo 27 constitucional. Y una tercera parte, vamos a ver cuáles son las políticas de viviendas durante el lapso de 2000 a 2002, porque es un periodo importante, o sea, como vemos más grande. Al final vamos voy a presentar algunas reflexiones sobre esos ajustes de políticas de vivienda. Bien. Bueno, primero vamos a ver cuáles son sus alternativas de desincorporación antes de la reforma, o antes de la reforma constitucional, artículo 27. Es decir, antes de la reforma, como sabemos, para México o para todo el mundo, porque ese es otro proyecto que yo hice, voy a hacer una comparación entre China y México. China, de hecho, está pasando lo mismo con México. Es decir, tanto para todo el mundo, un factor importante para la urbanización es la una escasez permanente de suelos para usos de vivienda o para usos urbanos. Esa escasez de suelo, yo estoy hablando en 2 aspectos, tanto en calidad como en la cantidad. Es decir, de parte de cantidad, podemos decir, en México es un país, ya pasó la etapa de industrialización acelerada y crecimiento obviamente acelerado. Entonces, por eso ahorita, como vemos, que más del 76% de población vive en las ciudades, justamente para satisfacer la demanda de vivienda, ese crecimiento de población urbana, es decir, la mayoría de esa población urbana tiene bajo poder adquisitivo, es decir, justamente por su bajo nivel de ingreso, bajo nivel de salario, no tiene la capacidad económico o poder adquisitivo para comprar un terreno o comprar una vivienda en mercado formal. ¿Por qué? Porque el mercado formal, ¿saben? Sí se encuentra, obviamente, ¿no? Se encuentra suficiente oferta, tanto de terreno como vivienda. Sin embargo, la mayoría de la población mexicana, es decir, de acuerdo con las cifras, la gente gana más de menos de 2 salarios mínimos, representa la mitad de trabajadores. Entonces, esa mitad de trabajadores, ¿cómo van a esperar que ellos compren o adquieren terreno o viviendas en el mercado formal? Entonces, no hay otra. De esa manera, antes de la reforma de la Constitución 17, de hecho, esa población ocupa el terreno de manera irregular o de manera ilegal, como se ve específicamente en el desarrollo. Y obviamente esta parte de ocupación irregular o ocupación ilegal no tiene infraestructura
tampoco tiene servicios básicos, y obviamente otros factores. Todo esto afecta para esa gente que tenga una vivienda digna. Bueno, es decir, hay que tener, para esto tenemos que distinguir dos tipos de mercados de terreno. Una parte es terreno formal, otra parte es terreno informal. Es decir, antes de reforma de ese artículo 17 constitucional, las formas legales o regulares urbanizadas para desincorporar el suelo de propiedad social son tres básicamente. Es decir, en primer lugar es la expropiación de Estado por utilidad pública, es decir, entre comillas, ¿no? Es lo que... Es decir, la primera se refiere a la expropiación por causa de utilidad pública, cuyo propósito es, a través de un acto de gobierno, se regularice a favor de sus poseedores las tierras entidades comunales ocupadas irregularmente, como resultado de la venta de lotes que los propios entidades y comuneros realizaron normalmente a personas de escasos recursos. Es justamente lo que comentamos hace rato. Es decir, esa expropiación por causa pública justamente es realizar regulación a través normalmente. Así, en 1973 se creó la comisión para la regulación y la tenencia de suelos, la famosa COREC. Es decir, esas tierras, obviamente los campesinos o comuneros ya no vendieron a los ocupantes, a veces se ocupaban de manera irregular, pero de una u otra manera lo vendieron a un precio bajo, muy inferior al mercado. Entonces, lo que hace COREC es justamente a través de acto del gobierno expropiar esa parte del suelo y después, obviamente, dar regularización de ese tipo de suelos y después para que los ocupantes puedan formar su propio patrimonio a través de estructuras formales. Y la segunda vía de desincorporar suelo de propiedad social es a través de la creación de zonas urbanas ejidales. Eso se refiere obviamente a las zonas urbanas, pero dentro de la zona urbana hay ejidos o comunidades. Entonces, ante la necesidad de tener más suelos, es decir, ampliar esas zonas, es decir, los mismos campesinos, aparte de tener su parte solar, pueden vender la parte excesiva para sus vecinos o para los habitantes urbanos. Esa es la segunda vía. Por última, hay un tercer vía, que es la permuta. ¿Qué quiere decir permuta? Es decir, dentro de la misma ciudad, zonas urbanas, hay comunidades, hay tierras de propiedad. Sin embargo, esa tierra de propiedad puede ser un intercambio con particulares. Es decir, a lo mejor un campesino prefiere seguir la producción agrícola, sin embargo, esa tierra que tiene dentro de la zona urbana tiene que ser ocupada, tiene que ser expropiada. En cambio, un particular de otro lugar tiene un terreno equivalente, tanto la calidad y calidad, para hacer permuta. Eso es lo que se refiere a ese camino. Obviamente, ese camino, desde el principio, tenía esa característica especulativa, sobre todo por lo particular. A lo mejor un suelo es mejor calidad desde el punto de vista para usos agrícolas, sin embargo, cuyo valor es mucho inferior a un suelo dentro de la zona urbana, pero con bajo calidad y término de usos agrícolas. Entonces, de esa manera se podría generar especulaciones, es decir, como se llama, perdiendo, o sea, afectando los intereses de los mismos campesinos. Entonces, es lo que se refiere las tres formas de desincorporación de suelos de propiedad social para usos urbanos. Sin embargo, como sabemos, hay dos reglamentos importantes, ¿sí?
52, 54, 59 respectivamente reglamentos de zonas de urbanización de los ejidos y reglamento de fondos comunes regionales. Es decir, a través de esos dos reglamentos se determina formalmente que única vía para la desincorporación del suelo de propiedad social es a través de expropiación por causa de intereses públicos. Y otras dos vías, tanto la ampliación de zonas zonas regionales y la permuta se quedó descartada. Bueno, es lo que quiero mencionar, cuáles son los mecanismos principales de desincorporación. Obviamente esa desincorporación justamente es para incorporar suelos, o sea, tener suelos suficientes, tener territorios de reservas para creciente de la mancha urbana, ¿no? Bueno, es la primera parte. La segunda parte, ¿cuáles son los mecanismos de desincorporación después de la reforma del artículo 17? Como sabemos, la reforma del artículo 17 constitucional y la publicación posterior de la nueva ley agraria, su propósito inicial es dar servidumbres jurídicas a la propiedad social en el campo y asimismo estimular el aumento de la competitividad del sector agrícola a través de traer inversiones productivas. Es decir, como recordamos, en 92, justamente un año, 2 años antes de entrada de vigor del Tratado de Libre Comercio. Entonces, esa reforma del artículo 17, de hecho, está estrechamente relacionado con esa entrada de vigor del Tratado de Libre Comercio de Norteamericana. Entonces, como sabemos, esa reforma, de hecho, su principio o su propósito no era para desincorporar suelo para usos urbanos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo se da cuenta que esa reforma sí podría abrir nuevos caminos para desincorporar suelo, es decir, a través de dos figuras básicamente. Es decir, el primero es la adopción de dominio pleno para la parte parcelada del suelo. Y otro camino es justamente a través de la aportación de suelo de usos comunes en la sociedad mercantil. Es decir, en este punto, vale la pena aclarar la estructura de propiedad social de suelo. Es decir, la propiedad social, el suelo de propiedad social se forma por 3 partes. Una parte es la parte parcelada, que representa más o menos 1/3 de propiedad social. Y otros 2 tercios, más o menos, son de uso comunes, como montañas, bosques, aguas. Es decir, todos comuneros, todos ejidatarios podrían tener accesos. Y una tercera parte, muy pequeña, esa parte solar, es para la vivienda de los mismos campesinos, ¿no? Ahora, para esas 2 partes, es decir, la parte parcelada y la parte uso comunes, su desincorporación lleva diferentes mecanismos. El primero, por ejemplo, la parte parcelada es justamente a través de la adopción de dominio pleno, es decir, a través de una asamblea, si más del 75% de los miembros participan en una asamblea y decide, obviamente, que adopte el dominio pleno, entonces ya pasa a la etapa de desincorporación y registra esta parte en el registro público. Y para la parte de uso comunes, la desincorporación se lleva a través de aportación de ese suelo en una sociedad mercantil de desarrollo inmobiliario normalmente. Bien, estos son los 2 mecanismos nuevos de desincorporación. Obviamente, para llevar a cabo ambos de desincorporación debe
hay un programa, se aplicó un programa de certificación de derechos reales y titulaciones urbanas, se llama Procede, ya lo sabemos, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasaría con esas nuevas alternativas? De acuerdo con las estimaciones realizadas por la Procuraduría Agraria, a septiembre de 99, es decir, de 92, ya promulgó la nueva ley agraria, reforma agraria. Entonces, a septiembre de 92 se hicieron un lapso casi de 7 u 8 años, un total de 40.618 hectáreas de tierra de propiedad social ha sido desincorporados por la figura de dominio pleno. Al mismo tiempo, otras 6.306 hectáreas fueron incorporados a uso urbanos a través de aportación de tierras de uso común. Es decir, ambas partes representan 61.45% del total de desincorporado. Es decir, otros 38.55% siguen la aportación de expropiación por causa de utilidad pública. Ahora, ¿cómo analizamos esa cifra? Es decir, 40.000 más de 6.000 son 47.000 hectáreas fue incorporar por nuevos mecanismos. Recuerdo que en 94, 95 más o menos, 96 o 97, no me acuerdo exactamente la fecha, y el anterior titular de Procuraduría Agraria, Arturo Barman, dijo la privatización del suelo de propiedad social no está llevando masivamente, de manera masiva. Es decir, la dotación de figura del dominio pleno es muy limitada. Bueno, eso también es una evaluación básicamente hasta los 99, es decir, aunque con esa cantidad podemos decir la desincorporación ha sido lenta, muy limitada, es una evaluación básica. Es decir, ¿por qué? Porque no entendemos hasta ahorita, porque a un lado hay una demanda creciente de suelo por los habitantes urbanos, pero al otro lado existe esta alternativa, no lleva proceso adecuado para incorporar ese tipo de suelo a la urbanización. Entonces, como vemos, justamente la razón justamente es esto, es decir, la desincorporación del suelo tiene que ver orientado a servir a la población de menor ingreso. Si la población de menor ingreso no tiene ese poder adquisitivo de comprar o adquirir el suelo, obviamente no va a llevar al proceso de desincorporación. Es decir, primero hay que ver una demanda efectiva. Entonces, como vemos, para la tercera parte entramos los ajustes de políticas viviendas 2000 a 2012. Es decir, para ese periodo es muy importante el cambio. Es decir, la política de vivienda del gobierno federal considera el sector de vivienda como un sector dinámico, un motor de crecimiento económico. Es un cambio importante y además considera ese sector como un motor de crecimiento económico también dar muchas facilidades para la iniciativa privada, los famosos desarrolladores de viviendas. Es decir, a través de otorgamiento fácil de créditos, a través de las instituciones financieras públicas, sea de Infonavit, sea de Fobiste. Es decir, tengo unas que quisiera compartir unas cifras con ustedes. Es decir, de 2001 a 2010, los créditos hipotecarios otorgados por estas dos instituciones, es decir, Infonavit y Fobiste, fue un total de 4.4 millones, mientras que durante los 10 años inmediatos anteriores, quiere decir 91-2000, la cifra fue de 1.5 millones. O sea, más de 2 veces el promedio de esos créditos.
Y otro factor, otro indicador medido respecto a la necesidad de viviendas, es decir, en el primer periodo la relación entre formación de hogares y crédito de instituciones públicas fue de 4. Es decir, 6,1 millones de hogares contra 1,5 millones de hipotecarios. Y en el segundo lapso, la proporción redujo hasta 1,75, es decir, 5,9 millones de hogares contra 4,4 millones de hipotecas. Es decir, casi cada familia de nueva formación está disponible un crédito correspondiente. Obviamente tenemos que, bueno, eso es decir, 5,9 millones de hogares contra 4,4 millones de hipotecas no quiere decir es una relación con matemática 1,1, sino que algunas familias pueden haber podido recibir segundo crédito hasta tercer crédito. ¿No? Es lo que hay que mencionar esto. Pero de todas maneras, durante ese lapso, es decir, para el 2000, el sector privado ha desempeñado un papel fundamental en la producción. Es decir, la cifra, de acuerdo con un estudio realizado por Ortiz, en 2005, de los 1.200 acreditados del sector de construcción, ha aportado 80% de la vivienda del país, es decir, recién construidas. Y además, es importante, es un fenómeno interesante en su momento, viviendo en su momento, es decir, de esos 1.200 acreditados, 9 de ellos concentraban 25% de la producción total de vivienda. Y además de esto, estos 1.700, 6 de ellos son más grandes, es decir, ellos formaban en su momento, a partir de 2006-2005, formaban formalmente el índice de hábitat que cotiza en bolsa mexicana de valores. Formaban ese índice, es decir, de acuerdo con su importancia, podemos decir, esta desarrolladora OMEX, esos territorios, bueno, sabemos que esos desarrolladores de viviendas, precisamente aprovechando estas políticas de desincorporación, han formado importantes reservas territoriales. Es decir, de acuerdo con la importancia, se llama desarrolladora OMEX con 8.020 hectáreas, Corporación Geo con 7.106 hectáreas, URBI con 5.690 hectáreas, Consorcio ARA con 4.000 hectáreas, SARA con 15.000, Consorcio OCAR con menos pesos, obviamente, pero son 862, 720 hectáreas respectivamente. Tenemos, bueno, ese índice que tengo que compartir con ustedes, ese índice de hábitat compuesto por los precios de las acciones emitidos por esos 6 desarrolladores. Esas 6 empresas tuvo un rendimiento, es decir, sus títulos emitidos en la bolsa de valores tuvieron un rendimiento de 1.118% de 2000 a marzo de 2007. Es decir, ese aumento es muy por encima del sector de construcción, de 447%, y índice general de precio de cotización de títulos fue 370%. Es lo que llama la atención, es decir, sector privado de construcción de viviendas, sobre todo los desarrolladores de viviendas, ha tenido un auge importante durante este lapso. Porque aquí tenemos que decir, bueno, obviamente puede ser muy breve, dos factores importantes para impulsar el crecimiento de ese sector durante ese lapso. El primero justamente es la reforma del artículo 27 que ha permitido nuevas formas de incorporación. Y segundo, obviamente, a partir del 2000, sabemos cuando entra alternancia de poder,
general, me refiero. Y a partir de este momento ya terminó formalmente las crisis recurrentes de cada fin de sexenio. Entonces, a partir de 2000 también presentó una cierta estabilidad macroeconómica, es decir, con tasa de interés más o menos estable, con inflación, tasa de inflación también se encuentra bajo control, con tendencia a la baja. Entonces, justamente todos esos factores ha contribuido a otorgamiento fácil de los créditos, tanto de las instituciones públicas como las instituciones privadas, como las bancos, ¿no? Es decir, como sabemos, eso justamente es la razón, como mencionábamos, las 6 grandes empresas han acumulado una reserva total de 16.202 hectáreas de suelo. Esto, si comparamos con las cifras anteriores, es decir, representa 66.1%, es decir, solamente 6 grandes ya tienen 66%, es decir, si sumamos los 1.200 desarrolladores, son mucho más, ¿no? Entonces, de esa manera podemos decir, en ese periodo, es decir, a partir del 2000, la desincorporación del suelo tipo social ha llevado de manera masiva. De hecho, podemos observar, por ejemplo, los municipios alrededor de Ciudad de México, justamente a partir del 2000, ese proceso de desincorporación se ha aumentado de manera importante. Bueno, ahora otra cifra para constatar ese proceso de desincorporación, es decir, yo no utilizo las cifras también de INEGI para las zonas metropolitanas de 2000 a 2010. Sabemos número de zonas metropolitanas, es decir, incluyendo Ciudad de México, Monterrey, todos. Si de Pachuca, aquí está, me parece que está, es una gobernadora de Pachuca, aquí también es una zona metropolitana. Es decir, 2000-2010, el número de zonas metropolitanas aumentó de 55 a 59, mientras que la población subió desde 52.3 millones a 63.8 millones, cuyo peso dentro de la población total subió desde 52.8 hasta 56.8%. Ahora, viene la parte muy importante. Lo más importante de todo este cambio es que la extensión de las zonas urbanas pasó de 142.377 kilómetros cuadrados a 171.816.8 kilómetros cuadrados. Es decir, con ese aumento, obviamente la población creció menos el territorio. Eso quiere decir que definitivamente bajó la densidad de la población, es decir, pasó de 124 habitantes por hectárea a 111.5. Bueno, justamente aparte de esto, como sabemos, durante ese lapso, el crecimiento o la construcción de viviendas se realiza de manera horizontal. Normalmente se refiere de un piso o 2 pisos, no más. Es decir, lo que aquí quiero citar un comentario que realizó este Centro de Transporte Sustentable, Instituto Mexicano de Competitividad y el Centro de Matrimonio. Dice que las ciudades regresadas han crecido siguiendo el modelo de 3D. Muchos de ustedes ya lo conocen. 3D quiere decir distante, disperso, desconectado, caracterizado justamente por la expansión desincorporada, fragmentada y no planificada de la mancha urbana. Hay otra cifra, es decir, de acuerdo con Secretaría de Desarrollo Social, la población urbana en México se duplicó en los últimos 30 años, pero la superficie urbana se multiplicó por 6 veces. Es decir,
el crecimiento de la máquina urbana obviamente rebasó por mucho al crecimiento de la población. Bueno, entonces, ¿cuál es la consecuencia de esa política? Es decir, de esa política de viviendas. El primero, obviamente, como vimos, la ciudad es dispersa, desconectado y lejos del centro de trabajo. Es decir, para la Ciudad de México, por ejemplo, mucha gente vive en las periferias, normalmente cuesta 2 horas, 2 horas y media para llegar a su lugar de trabajo. Y de regreso a la tarde, otras 2 horas y 2 y media. Es decir, durante el día gasta como 5 horas de camino solamente. Entonces, es un gran problema. Y segundo, los desarrolladores de viviendas, sabemos, son iniciativa privada. Entonces, ellos no van a adquirir suelos acercados de la ciudad, sino los lugares más lejanos. ¿Por qué? Porque su precio es más bajo. El precio más bajo precisamente porque no tiene adecuadas infraestructuras y tampoco servicios básicos, tampoco tiene pavimentaciones y la seguridad también no está en un nivel adecuado, ¿no? Entonces, ellos buscan justamente esos lugares lejanos de las ciudades y construir viviendas tipo horizontal. Todo eso, obviamente, les ayuda a bajar costo de construcción. Y, obviamente, bajo costo de construcciones, bajo precio de venta y justamente para satisfacer la demanda de la población de bajo recursos, de bajo nivel de poder adquisitivo. Bien, sin embargo, obviamente ese modelo no puede seguir. Justamente como mencionaba el doctor Pablo, ahí tiene problemas de aguas, tiene problemas de medio ambiente y otra, aunque el suelo es económico, ¿no? Ahora, entonces, ante todos esos problemas, el gobierno federal, es decir, a partir de 2009, 2010 más o menos, se cambió, se han realizado algunas adecuaciones para esas políticas de viviendas, obviamente en ese periodo justamente cuando coincidió con la crisis financiera a nivel mundial. Y varios desarrolladores de viviendas han tenido problemas de financiamientos. Como sabemos, recordamos en su momento la desarrolladora GEA, varios de ellos tuvieron que hacer la estructura de sus deudas con los bancos. Entonces, para esa nueva política, esa nueva etapa, la política de vivienda, existe varios adecuaciones, ¿no? Pero sobre todo, en primer lugar, impulso de la vivienda vertical en lugar de horizontal, tanto en las zonas urbanizadas como las recién incorporadas. Sin duda, permitirá aumento de la eficiencia de uso del suelo. Es decir, dentro de cada ciudad tiene vacíos urbanos, es decir, incluye vacíos blancos, suelos subutilizados, etc. La construcción horizontal obviamente no beneficia el aumento de la eficiencia del uso suelo. Sin embargo, para la construcción vertical sí permite el aumento de la eficiencia del uso del suelo, ¿no? Entonces, aparte de las ciudades, ya tienen infraestructuras y servicios básicos. Con la utilización de esos espacios vacíos, justamente podría potencializar el aprovechamiento de esas infraestructuras y servicios básicos. Ni tampoco, entonces, afecta el medio ambiente. En segundo lugar, se incentiva el crecimiento y el reemplazo de parques habitacionales en las próximas décadas se concentra hacia el interior de áreas urbanizadas. Es decir, el desarrollo ya no extiende de manera
masivamente hacia las periferias, sino concentra aprovechamiento de las zonas o espacios vacíos dentro de la misma ciudad. Para facilitar la instrumentación de esas políticas o esos ajustes, esas adecuaciones políticas de vivienda, el gobierno obviamente instrumenta acciones concretas. Uno de ellos, que yo quiero compartir con ustedes, es el porcentaje de otorgamiento de créditos de la institución pública está considerando la ubicación. Es decir, la ubicación se refiere a tres tipos de territorios, ¿no? Es decir, intraurbano es la parte de mayor porcentaje, un puntaje de 300 puntos. El primer entorno, es decir, afuera del centro de la ciudad, cuyo servicio de sistema de drenaje cuenta con el servicio del 65%, se considera como el primer entorno o la U2, de acuerdo con el reglamento de regla de operación de Comisión Nacional de Viviendas. Es decir, en este caso le llamamos primer entorno, es la U2, y la U3, obviamente, fuera del 75%, otro periferia. Entonces, pues, cada vez cuando más lejos del centro de la ciudad, el puntaje es menor. Es lo que, bueno, aquí es lo que, de acuerdo con Comisión Nacional de Viviendas, cómo se explican las áreas intraurbanas, es decir, son las zonas de seguridades de país ubicadas dentro de los perímetros de la contención U1 y U2, o de esos criterios establecidos por la Comisión Nacional de Vivienda. Ahí claramente cuáles son los U1, U2, U3. Bien. Cabe mencionar todos esos esfuerzos, o sea, esas nuevas adecuaciones políticas de vivienda que para el gobierno federal han realizado enormes esfuerzos, pero también cabe mencionar todos esos esfuerzos durante los últimos, a partir de 2010, sobre todo se han privilegiado la función empresarial de vivienda urbana en el mercado. Poco se ha avanzado en el apoyo de la autoproducción y otras modalidades. Aquí tiene una figura importante de la producción social de vivienda. Es decir, esa producción social de vivienda todavía realiza normalmente más de la mitad población mexicana. Es decir, ellos no van a comprar vivienda, no van a comprar terreno, sino a través de la producción social de vivienda, a través de autoproducción o autoconstrucción. Bueno, hasta aquí termino la tercera parte. Para finalizar, quisiera hacer unas reflexiones, compartir con ustedes. Bien. Sin duda, las adecuaciones realizadas durante los últimos 3 o 4 años, o sobre todo durante este nuevo sexenio, son importantes, ¿no? Es decir, se ha controlado más o menos la expansión masiva y desordenada de las manchas urbanas. Sin embargo, también debemos mencionar algunas deficiencias de esas nuevas políticas. Es decir, justamente el fomento de construcción de viviendas verticales y aprovechamiento de vacantes intraurbanas. En primer lugar, como sabemos, el aumento de la densidad de ese uso del suelo. Por un lado, definitivamente podrá potencializar el aprovechamiento de las infraestructuras existentes en las zonas urbanizadas, pero por otro lado, una vez de esa densidad rebasa un límite, se podría generar muchos problemas, por ejemplo, tráfico, disminución de la calidad de servicios básicos, agua potable. Es decir, tanto tiempo o tanto trabajo ha costado a todos nosotros de desconcentrar las grandes ciudades.
Por una Ciudad de México, DF me refiero, ¿no? De 90 hasta acá ha bajado su número de habitantes en términos no solamente relativos, también en términos absolutos. Es decir, de 9 millones hasta bajando hasta 8, inclusive 7 millones de habitantes en el DF, esa zona me refiero. Ahora, con esa nueva política, es decir, aprovechamiento de espacios vacíos y con su visión vertical, podemos observar dentro de la Ciudad de México, seguramente ustedes han observado, de la Ciudad de México, varias zonas, varios lugares están consumiendo torres grandísimas. Por ejemplo, la famosa esa colonia residencial Polanco, se han surgido muchísimos torres grandes de 20 o 30 pisos. Es decir, con esas torres de 20 o 30 pisos, podemos observar el tráfico cada vez para entrar y salir de esa zona Polanco cada vez más difícil. Y otra zona, por ejemplo, también podemos observar, está justamente en el circuito interior y cruza con Insurgentes, la zona, la colonia de los Jardines, me parece. También se han surgido torres grandísimas y centros comerciales. Bueno, está bien, por un lado está bien, aprovechando esos espacios vacíos, esas infraestructuras básicas que se tienen, pero ese sí tiene límite. Es decir, con torres grandes, con concentración de población primero, obviamente, nuevamente, la Ciudad de México se considera más gente y en otro lugar, y en segundo lugar, se generan tráficos y, obviamente, la calidad de servicios básicos. Es primero lo que me parece que la nueva política de vivienda tiene que tener cuidado en ese aspecto, es decir, cómo lograr un equilibrio. En segundo lugar, la misma concentración poblacional en las grandes ciudades pondría a los municipios periféricos en una situación desventajosa. ¿Por qué? Porque puede perder esos habitantes. Es decir, mucha gente, en lugar de vivir en las periferias, prefiere regresar a las grandes ciudades. Justamente ¿cómo se llaman? Los municipios alrededor de Ciudad de México, por ejemplo, han enfrentado ese problema. Es decir, mucha gente, en lugar de vivir en los municipios, prefiere regresar a Ciudad de México, aunque vive en un departamento chiquito, porque ¿cómo se llama? Le cuesta, a lo mejor le cuesta mucho adquirir, pero cuesta menos el tráfico. Tiene la seguridad, tiene el servicio básico y todo eso. Entonces, este problema podría generar o podría empeorar inclusive a las ciudades. Ya eran fantasmas, ya eran dormitorios. Entonces, en lugar, ya no son dormitorios, sino que ni siquiera van a dormir en esos municipios. Entonces se generan ciudades fantasmas, como lo llamamos, ¿no? Ahora, un tercer problema también es importante mencionar. Como sabemos, a partir de 2000 se ha presentado una desincorporación masiva del suelo de propiedad social. Esos suelos, como sabemos, no todos se han incorporado a usos urbanos. Muchos de ellos se quedan vacíos. A lo mejor los campesinos no querían vender en su momento para especular. Está pensando, a lo mejor después de 10 o 20 años el precio puede subir más. O también puede ser en su momento los desarrolladores inmobiliarios no querían pagar un precio justo. Entonces tampoco ha vendido esos territorios, esos terrenos. De hecho, por ejemplo, yo hice un recorrido sobre un ejido, se llama Santa María Chiconauta, dentro de ese municipio, se llama Ecatepec. Ese ejido tenía como 2.000 hectáreas. Hasta ese momento, tres cuartas partes se han vendido, se han ocupado por edificios, ya construyeron, pero un cuarto, si aproximadamente cuántos
construir un barrio 500 hectáreas. 500 hectáreas todavía se pueden desocupadas. O sea, esas 500 hectáreas se pueden aisladas por edificios, ¿no? Por construcciones, pero tampoco los campesinos pueden utilizarlo para la producción agrícola, porque ya no tienen esas infraestructuras que tenían. Ya no tiene sistema riego, ya no tiene nada. Es otro problema que tiene. Es decir, está bien potencializar, utilizar en los patios dentro de las grandes ciudades, pero esos terrenos recién urbanizados también hay que tener otras políticas especiales para aprovechar ese suelo. ¿Por qué? Porque si no es un desperdicio para todos. Y para finalizar, como sabemos, hay que lograr un equilibrio, una relación más bien adecuada entre la desincorporación de suelo de tipo social y la demanda. Es decir, cuando tiene la demanda, tiene la desincorporación. Si no tiene la demanda, la desincorporación sirve para especulación, nada más. Entonces, eso quiere decir las autoridades del sector agrícola o del sector agrario y las autoridades de desarrollo urbano tienen que buscar una integración de ambos tipos de políticas, porque un lado es la política agraria, otro lado es la política urbana. Como sabemos, afortunadamente en este nuevo sexenio, esas dos partes sí definitivamente se han incorporado juntos, es decir, se crearon la Secretaría de Desarrollo Agraria, Territorial y Urbano, es decir, incluyendo anteriormente la reforma agraria, sobre todo la parte territorial agraria, y otra parte se ha dado parte del desarrollo social a la misma Secretaría. Entonces, pero hasta ese momento, esa integración de ambas políticas todavía no ha dado frutos. Esperamos que en el corto plazo va a haber fruto definitivamente, ¿no? Entonces, para acá termino mi presentación. Quisiera compartir con ustedes algunas ideas. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a entrar en una sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien quiere participar? Sí, dentro del modelo que nos está platicando usted en su presentación, habla del modelo de ciudades dispersas. Y bueno, ahí sale a colación, o sea, la comparación con el otro modelo de ciudad compacta, ciudad dispersa. Quiero relacionar estos dos modelos de ciudad que se han discutido ya mucho en diferentes escuelas de planificación urbana, arquitectura. Cada una tiene pros y contras como tal. Metió también el concepto de sustentabilidad. Bajo este concepto de sustentabilidad, analizando estos dos modelos y considerando que, bueno, no solamente estamos hablando de vivienda, sino también de servicios públicos que se tienen que proveer a los citadinos como tal. Hay un servicio público que a mí siempre me ha gustado mucho tocarlo como especialista, que es el espacio público, entre los cuales podemos contar lo que es la calle, el parque y la plaza. En el momento en que usted comenta acerca de estos baldíos como espacios que no se están desarrollando, ¿no sería conveniente meter a la discusión la planificación de espacio público que, en mi opinión, está altamente correlacionado con la creación de vivienda, ya sea en su modalidad compacta o dispersa? ¿Qué puede decirnos acerca de esto, de esta relación? Gracias.
¿Alguien más? Las alumnas o alumnos de la maestría. Buenas tardes, excelente exposición, pero me surgió una duda respecto a estas estadísticas que veíamos que prácticamente hoy en día cualquiera puede acceder a un crédito. Entonces, ¿realmente esto es algo positivo en la adquisición, ya sea de tanto vivienda horizontal o vertical, que cualquier persona pueda quedar como que adquirida el crédito permanentemente condenado a pagarlo, por así decirlo? ¿Esto no limita realmente el desarrollo propio de la persona y en consecuencia de la misma ciudad? ¿Cuál sería quizás una alternativa mejor de una adquisición de vivienda que no tenga que ver con estos créditos que actualmente tenemos, que son como muy, pagas demasiado y realmente no recibes esto? Entonces, ¿existe alguna alternativa a esto o a dónde nos podría llevar esto? Buenas tardes. Una pregunta, nada más. ¿Cómo se integra esto de la desincorporación del suelo ejidal a los planes de ordenamiento territorial? Porque tendría que estar planificados cuáles son las zonas que podrían ser susceptibles a, porque parecería que quedan fuera de los planes generales de la ciudad. Entonces sería una pregunta nada más. Bueno, va muy relacionado con cómo inicia su ponencia y comenta de que es una política pública el hecho de poder tener esa reforma en el artículo 27 de la Constitución y que permite precisamente el manejo del uso del suelo. Pero también es una política muy focalizada al crecimiento económico, fundada en el hecho de que la construcción permite el Producto Interno Bruto y pues de ahí otros agentes como empleo y demás. Si nosotros lo vemos desde ese sentido de que tener una política pública focalizada a la construcción de vivienda para el crecimiento económico del país o ciudad, como lo queramos, en la escala que queramos dimensionarlo, aquí es importante entonces entender la política pública hasta dónde tiene que llegar por el hecho de que están construyendo una ciudad en función a esa actividad económica y no necesariamente en función a una demanda efectiva de la población. Es verdad que sí existe una expansión poblacional en el caso de la Ciudad de México y también lo podemos ver en el caso de Pachuca, Mineral de la Reforma, pero aquí lo importante es entender cómo esa planificación de ciudades tiene que ir vinculada con el crecimiento económico, pero sin dejar de lado el efecto secundario o las externalidades que puedan generar estas, porque se pareciera que están completamente desvinculados el crecimiento económico con la planificación de ciudades. Entonces creo que ahí es un problema que se da. Doctor, a mí me gustaría preguntarle cómo se podría mejorar la movilidad en estas ciudades respecto, por ejemplo, al crecimiento que tenemos en la zona metropolitana del Valle de México. Su opinión sobre la movilidad, ¿qué es mejor? Si llevar a cabo la dotación de servicios en estas periferias o una mejora en los transportes y carreteras. Intento compartir mis puntos con ustedes, ¿no? Relacionados con esas preguntas. Bueno, en primer lugar, los dos modelos que desarrolló Banco urbano. Esos dos modelos de desarrollo urbano justamente tienen que ver con la densidad de población. Si vamos a Asia, sobre todo Asia Oriente, sea China, sea Corea del Sur, sea Japón, podemos ver un modelo totalmente diferente como se ha llevado aquí en México o en Europa. Es decir, si va a esas zonas, esas áreas, esos países, podemos observar edificios grandes. Sobre todo, por ejemplo, si van a visitar la ciudad de Beijing, por ejemplo, a entrada percibe
una imagen de sofocamiento, o sea, no te permite respirar. Cuando levantas la vista, no veas nada que edificios. O sea, pero aquí, por ejemplo, México, levanta la vista de las montañas alrededor de la ciudad. Entonces, justamente son dos modelos diferentes. ¿Por qué eso? Porque la densidad de población es diferente. No voy a dar una cifra, ¿no? El territorio chino tiene 9.6 millones de kilómetros cuadrados. México tiene 1.9. La población china es 10 veces que la mexicana. Pues ahí está la idea. Es decir, Ciudad de México, Distrito Federal tiene 4.000 y tantos kilómetros cuadrados. Tiene 8, pues tiene más o menos como 8 millones de habitantes. Pero el Pelle tiene el mismo territorio, 4.000 kilómetros cuadrados, exacto, más o menos, pero tiene una población de más de 20 millones. ¿Qué quiere decir esto? Un territorio de la zona metropolitana del Valle de México tiene 14.000 y tantos kilómetros cuadrados, pero tiene 20 millones de habitantes. Ciudad de Beijing tiene 4.000 kilómetros cuadrados, pero tiene la misma población. Entonces, seguramente no puede aplicar el mismo modelo de desarrollo de ciudad como México y China. Ahora, justamente en esto quiero decir, espacio público, los espacios para recreaciones a lo mejor son iguales. Es decir, el 60% se dedica a la construcción de vivienda y otro 40% se dedica sea pavimentación, sea calles, sea parques, sea otra cosa, ¿no? O centros comerciales incluso. Pero ese 40% de espacio para usos recreativos no puede compararse tan sencillamente, es decir, México y China, porque el mismo 60% de espacio se dedica a construcción de viviendas, son torres grandes, a lo mejor habitan 2 o 3 veces habitantes que el mismo espacio que aquí en México. Entonces, como dijo, sí estoy de acuerdo totalmente, son dos modelos de desarrollo diferentes, pero no podemos obviar uno por otro, sencillamente. Es decir, justamente por eso, una de las preocupaciones que yo tengo, y que también quiero compartir con ustedes, es que las grandes ciudades, ahorita, con la nueva política de viviendas, está jalando, está concentrando más poblaciones, con las construcciones de tipo vertical. Está bien un tipo vertical, sí estoy de acuerdo totalmente que sí debe de mejorar eficiencia del uso del suelo, pero no con esas poblaciones grandes. Es lo que quisiera compartir contigo, esa idea, ¿no? Los dos modelos de desarrollo urbanos. Ahora, con la segunda pregunta, cuando menciona los créditos, sabemos a partir de 2000, los créditos, cuando aumenta el total, se presentan varias facilidades, es decir, para la gente en su momento el otorgamiento inicial es de hasta 5 salarios mínimos. Más de salarios mínimos pueden recibir un crédito, y la nueva administración a partir de 2.5 salarios mínimos. Con ese cambio, sabemos, la gente que gana más de 2.5 salarios mínimos sí puede pagar una vivienda, pero para un lapso de 30 a 40 años. Es lo que significa. Entonces, justamente por eso, una nueva adecuación de las políticas de viviendas es fomentar el desarrollo de producción social de viviendas. O sea, no debemos olvidar ese 35% que los trabajadores no son informales. Bueno, eso es lo que me refiero a la BPG. Porque los trabajadores informales, algunos sí tienen acceso a créditos,
pero la mayoría no tiene. Es decir, es por eso me refiero 35% de los trabajadores informales. No quiere decir todos, porque todos, ni total trabajador informal sabe ser como 56-57% en total, ¿no? Pero 35% de esa parte no tiene acceso a créditos. Entonces, si no tiene acceso a créditos, aunque baja el nivel hasta un salario mínimo, tampoco puede tener acceso a créditos. Entonces, sí, definitivamente una de las políticas de vivienda, debe de fomentar esa producción social de vivienda. De hecho, en la zona urbana es la figura más importante en la construcción de vivienda, ¿no? Ahora, una tercera pregunta es, una vez el suelo se encuentra desincorporado, para designarlo uso urbano no es automático. Es decir, cada municipio tiene su programa de desarrollo de cada 3 años, porque eso es lo que rige la ley. Cada gobierno municipal dura 3 años. Entonces, cada 3 años, cada gobierno municipio tiene un programa de desarrollo. Ese programa de desarrollo justamente es para considerar qué parte de suelo se puede incorporar para los usos urbanos. Es decir, no es automático. Es decir, tiene que hacer muchas gestiones. De hecho, justamente por eso los grandes desarrolladores de viviendas pueden pagar un precio mucho más bajo que el mercado a los campesinos. ¿Por qué? Porque los campesinos, por su desconocimiento o por otra cosa, no le hace fácil llevar a cabo ese trámite de gestión ante las autoridades municipales. Entonces, sí tiene que sujetar un proceso. Obviamente, sabemos, bueno, México pasa todo, ¿no? Sí, porque formalmente tiene que sujetar esa gestión, pero en muchas ocasiones, en varias ocasiones, no va a pasar ese proceso. Sencillamente el terreno desincorporado, ahí está, justamente construyeron viviendas. Bueno, eso tampoco es único en Chile y en México. En Chile también pasa lo mismo. Es decir, los campesinos construyeron sus viviendas allí, la tierra colectiva, y después se ponen a vender. Bueno, eso tampoco está sujeto al programa de desarrollo urbano de los gobiernos. Y otra pregunta. Bueno, a partir de 2000, el gobierno mexicano consideraba obviamente la construcción de vivienda como uno de los motores de crecimiento económico. Ahora, el motor de crecimiento económico tiene que relacionar con una realidad, es decir, el poder adquisitivo. Es decir, desincorporar el suelo no quiere decir automáticamente se convierte en usos urbanos. Tampoco quiere decir la construcción, las viviendas se ha hecho aparte. Igual de esos suelos desincorporados se puede vender. Es otra cosa. Entonces aquí puede generar dos tipos de especulaciones. En primer lugar, los campesinos desincorporan su suelo nuevamente. Está esperando mejor apostador en el futuro o por otra cosa, ¿no? Entonces es especulación. Y otro, los desarrolladores de viviendas, una vez adquiriendo sus viviendas, una vez adquiriendo el terreno, tampoco quiere decir automáticamente, bueno, inmediatamente construir la vivienda. Una vez construir, termina la construcción, tampoco van a vender, poner en la venta el mercado. Entonces son varios tipos de especulación aquí. Justamente por eso el sector de mobiliario fácilmente se puede generar las burbujas, especialmente por especulaciones. Entonces, para eliminar ese tipo de burbujas o ese tipo de especulaciones, hay que intervenir las políticas públicas. Es decir, la desincorporación del suelo
no se da fácilmente, o sea, tiene que sujetar un proceso. Tiene que sujetar un proceso de evaluación, es decir, su desincorporación, ¿a qué va? ¿Sigue producción agrícola o desarrollo inmobiliarios? Si va a desarrollo inmobiliarios, ¿tiene mercado? Es otra pregunta. Si no tiene mercado, no tiene poder adquisitivo de los habitantes, de los habitantes urbanos, no va a servir nada tener una construcción ahí. Máximo se convierte en ciudades fantasmas, ¿no? Y lo peor es que todavía, aunque se ha vendido, por X razones, varias casas se encuentran abandonadas. También es un fenómeno muy serio para el sector, para la economía mexicana, para la economía todo. Y por último, menciono la movilidad. Es justamente lo que hay que relacionar con los modelos de crecimiento urbano, es decir, ¿qué modelo de desarrollo urbano busca? Es decir, para el tipo de, por ejemplo, para el tipo de Asia, este tipo de modelo, aunque la infraestructura, el transporte es muy desarrollado, el sistema de metro, por ejemplo, la ciudad de Beijing es muy complicado. Es decir, cuando yo llegué hace 26 años aquí en México, y hace aquel momento, Beijing no ha contado con 2 líneas de metros. Y ahorita cuenta con más de 15 líneas de metros. Es decir, abajo de ciudad de Beijing, es decir, está conectado totalmente. Aún así, ese modelo de desarrollo urbano, como observamos, ¿cómo suben los metros en China? Seguramente ustedes vieron las imágenes, ¿no? Y en la hora pico, se empuja. Hay servidor, hay gente que ayuda a la gente que suba, porque no hay manera. Es justamente lo que comenté, decir, una densidad de población tan alta, aunque el servicio de transporte es muy eficiente, no avanza. Justamente como dije, por una colonia Polanco, con esa construcción de esas torres grandes, ¿qué transporte podría servir? Podría funcionar eso. El famoso segundo piso cada vez está más congelado que antes. También es otra cosa. Entonces, justamente por eso, es decir, tenemos que buscar un equilibrio entre el crecimiento de población y los servicios de la infraestructuras básicas, ¿no? Buscar un equilibrio, cómo equilibrar esos dos aspectos. Yo creo que ese es un reto, una tarea importante para el diseño, la comunicación de las políticas públicas. Sí, gracias. ¿Alguien más tiene alguna aportación, duda? Pues bueno, creo que fue un tema muy interesante, sobre todo pues el que el doctor nos haya explicado esta cuestión de la desincorporación del suelo. Y bueno, también quisiera aprovechar la oportunidad, ya que están aquí algunos integrantes del seminario, para presentarlos. Y bueno, pues comenzamos con la doctora Alejandra Peña. Ella es del INTA, ¿verdad? Del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. También está aquí el maestro Samuel Alberto. Él es también uno trabajado en ¿cómo se llama? Instituto Electoral, ¿verdad? Del Distrito Federal. La maestra Mayela Benavides, perdón, la doctora Mayela Benavides, ella es postdoctorante de aquí del colegio, se va a incorporar en enero. Jaime Uribe, que ya se nos fue, aquí andaba. Y bueno, hay también más compañeros del INEGI, del COMEX, del CIDE. Entonces, pues bueno, va a ser un seminario bastante interesante.
Y entonces pues los invitamos porque probablemente a lo mejor vamos a estar en diferentes sedes, pero pueden checar la página del seminario dentro de la página del colegio y ahí pueden ver las conferencias para cuando no puedan asistir. Y bueno, pues vamos a darle también al doctor Yu Shilong un reconocimiento por su participación a nombre del director y del director académico. Le damos también un aplauso. Y bueno, pues los esperamos para la siguiente sesión, que será yo creo que en febrero o enero del año que viene. Gracias.